jóvenes estudiantes, muy buenas tardes. Vamos a continuar con el desarrollo de las sesiones académicas y en esta oportunidad vamos a ver sobre el maridaje. Bien, se entiende como maridaje dentro del mundo gastronómico al proceso de combinación, es decir, la combinación entre la comida y un determinado tipo de vino. ¿Y por qué se hace esto o cuál es la razón? La razón es porque al hacer esta combinación nosotros debemos encontrar las texturas y los sabores a su punto máximo. Y esto lo vamos a conseguir con la combinación del vino y la comida adecuada. Por ejemplo, vemos acá en la imagen, ustedes si pueden visualizar, veremos de que, por ejemplo, aquí ve, el vino tinto está asociado a una carne roja, el vino blanco a una carne blanca y el vino dulce a ciertas verduras. Entonces, es así como nosotros debemos encontrar ese punto de equilibrio a fin de conseguir una combinación perfecta. ¿Sirve cualquier comida para practicar el maridaje? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque no existe un único plato, ni una sola comida en toda la variedad gastronómica. Hay quien dice que la perfecta combinación que puede haber entre un plato y su vino diferencia las recetas más corrientes de las auténticas. Claro, si nosotros sabemos escoger el tipo de vino adecuado para la comida que vamos a degustar, vamos a encontrar ese equilibrio perfecto, indistintamente del plato que quisiéramos consumir. Consejos para maridar. 1. Se refiere al servicio. Recordemos que para descorchar un vino debemos sostener la botella siempre en una posición vertical, es decir, debe estar firme sobre la mesa. De este modo se descorchará con suavidad y sin sacudidas. Muchas veces hemos visto de que al momento de abrir un vino, a veces lo movemos o tomamos la botella de una forma inadecuada. ¿Y qué es lo que pasa? A veces el corcho sale disparado y el contenido de la botella suele derramarse. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, lo recomendable es tomar fijamente la botella sobre la mesa, hacer una presión y descorchar la botella con bastante suavidad. La temperatura. Los vinos, en su variedad, requieren mantener una cierta temperatura. No debemos olvidarnos de la temperatura y esta varía de acuerdo al tipo de vino. Debemos conocer la temperatura óptima para servir cada vino y conseguir un maridaje perfecto. Si ustedes pueden apreciar acá en la imagen, nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, los vinos blancos requieren una temperatura menor. En cambio, los vinos rosados, los vinos semisecos, requieren una temperatura intermedia. Y si se han podido dar cuenta, los vinos tintos requieren una mayor temperatura. Entonces, es importante conocer esta temperatura a fin de que podamos servirlo adecuadamente. El maridaje es equilibrio. En el caso de la comida, el peso de alimento va a marcar las características como el contenido en grasas, la intensidad aromática y la forma de digerir cada alimento. De esta manera es más fácil entender que un cocido es más pesado para el comensal que, por ejemplo, un plato de pescado, y este es más pesado que un plato de ensalada, por ejemplo.
Entonces, ¿con esto qué nos quiere decir? Que cada comida va a tener o tiene un contenido distinto o variado. Y acá nos dice, para platos de comida pesados necesitaremos vinos con cuerpo o vinos pesados. Para los platos más ligeros buscaremos vinos ligeros y de esta forma serán fáciles de beber. Y ahí vemos en la imagen. Por ejemplo, tenemos ahí algunos postres y estos van acompañados de algunos vinos. Si se dan cuenta, por ejemplo, en la parte central tenemos al lado derecho un queque que probablemente o una torta esté hecho con chocolate. Y miren el vino que lo acompaña, ¿ve? El vino tinto. Vayamos al otro lado. Tenemos algún postre, algo dulce, ligero y está acompañado de un vino blanco. ¿Ve? Entonces mucho tiene que ver el tipo de comida que vamos a consumir. Maridar vinos y comidas por asociación. Esto se refiere a que, por ejemplo, debemos nosotros saber asociarlos o relacionarlos. Hay una regla básica y esto lo deben recordar y dice carnes blancas con vinos blancos, carnes rojas con vino tinto. Entonces, pero acá va a depender mucho de la textura de la comida. Por ejemplo, podemos servir un vino dulce con un postre para complementar la potencia de esta característica en ambos elementos. Entonces, un vino dulce y el postre también es dulce. Entonces se complementan ambos sabores. También es interesante servir, por ejemplo, un guiso de carne elaborado con vino. Hay personas que en la comida suelen incrementar un poquito de vino. Y la combinación perfecta sería servir de ese mismo vino que has echado para preparar la comida. ¿Ve? Entonces estamos buscando la relación o la asociación entre la comida y la bebida. En este caso, el vino. Maridar vinos y comidas por contraste. Por ejemplo, al servir refrescante vino blanco seco, para mitigar la sensación de calor que nos dan algunas comidas picantes. Cuando nosotros decimos vinos refrescantes, se refieren a los vinos que tengan algo de espumante, son efervescentes. Entonces, aquí un consejo, ¿no? Por ejemplo, si estamos comiendo algo picante, vamos a suponer un picante de mariscos o algún otro plato que contenga un poco de ají. El contraste perfecto sería un vino blanco, pero refrescante, es decir, espumoso. Esto va a hacer de que la sensación de picante disminuya y podamos aprovechar mayor la comida. Tener en cuenta la elaboración de los platos. Puede variar si se trata de un mismo alimento. Por ejemplo, si cocinamos un pollo de forma sencilla a la plancha, podremos acompañarlo con un vino blanco, fresco y con cierta acidez. ¿Ves? Pollo a la plancha con vino blanco. Si en lugar de cocinar el pollo a la plancha lo hacemos guisado en salsa, como podemos ver allí en la imagen, su sabor será mucho más potente, por lo que podremos asociar muy bien con un vino blanco o con un vino tinto más estructurado. Es decir, el vino tiene que ser un poco más fuertecito en cuanto a su sabor para que encuentre ese contraste con la comida que estamos degustando. En el maridaje, el orden sí importa. ¿Qué pasa si asistimos a un evento donde probablemente vamos a tener que degustar variedades de vino? En este caso debemos tener en cuenta lo siguiente. Habrá que ordenar los vinos por su cuerpo y su peso. Primero los vinos más ligeros, después los más evolucionados y con más cuerpo. Por ello, no deberíamos servir vinos más viejos
antes que vinos jóvenes o vinos blancos después de vino tinto. Y acá lo vemos en la imagen. Siempre se empieza a servir de los vinos blancos, los más suaves, ¿ve? Que están en la parte izquierda. Vamos cambiando y luego están los vinos semisecos. Y finalmente tenemos el vino tinto, ¿ve? El que tenga mayor aroma, mayor sabor. Entonces, en ese orden. Primero los suaves, luego los que no son muy suaves y finalmente los que son más intensos. ¿Ve? En ese orden. Elegir un vino para servir con las entradas y aperitivos. Por ejemplo, sabemos que un aperitivo es aquello que se come antes de un almuerzo, antes de una cena. En este caso, los aperitivos irán muy bien con vinos blancos jóvenes, frescos y fáciles de beber, es decir, que no tengan mucho alcohol. Frutos secos, encurtidos, frutas o pasas siempre serán candidatos perfectos para disfrutar con vinos fortificados como el Jerez u Oporto. Es decir, si comemos algunos bocadillos antes de la comida y son un poquito dulces, debemos acompañarlos con estos vinos suaves que no tengan mucho alcohol. Las ensaladas pueden ir muy bien acompañados por vinos blancos más secos e incluso rosados, y les irán muy bien los vinos frutales. Ahora, ¿a qué llamamos un vino seco, un vino semiseco? Para entender un poquito. Un vino seco es aquel que no tiene casi nada de dulce. Un vino semiseco tiene un poquito de dulce. Entonces, he ahí la diferencia. Los vinos y las verduras, ¿se combinan? El vino también puede maridar muy bien con platos de verduras, legumbres y otros alimentos de origen vegetal. En este caso, el vino a elegir dependerá del cocinado y de la intensidad del sabor que se presente en el plato. Por ejemplo, para un guiso de verduras suave, podemos elegir un vino tinto joven, es decir, que no sea muy añejo y que no tenga mucho alcohol. El vino perfecto para cada pescado. En cuanto a esto, tenemos que saber buscar la combinación adecuada. Los pescados blancos, aquellos que contengan o que no tienen más de un 2% de grasas, deben servirse con vino blanco seco. Entre estos, por ejemplo, los pescados como la merluza, el lenguado y el bacalao. ¿Ve? Entonces, en este grupo de platos, si quisiéramos consumir, lo vamos a acompañar con un vino blanco seco. Aquellos cuyo contenido de grasa supera el 5%, y en aquellos pescados cuyo contenido de grasa supera un 5%, es preferible acompañarlos con vinos blancos o tintos, pero que no sean muy concentrados. Entre estos, por ejemplo, tenemos el atún, la caballa, la sardina o el salmón. Los mariscos, por su parte, maridan a la perfección con vinos blancos gallegos. ¿Cuáles son los vinos blancos o los vinos gallegos? Son los vinos frutados. Y en el mercado generalmente tienen un costo un poco elevado. Maridaje o maridando los vinos con carnes. Si la carne está especiada o condimentada, podemos contrarrestar ese aroma con un vino afrutado y potenciarlo con un vino tinto. Las carnes blancas como el pollo, el conejo o el pavo son acompañadas por vinos blancos secos que presenten una acidez baja. Si preparamos estas carnes en guisos con salsas o en platos muy especiados, mejor maridamos con blancos o tintos jóvenes. Un vino tinto o reserva maridará a la perfección con platos de carne roja más intensos, principalmente la carne de vacuno o del cerdo. Y como podemos ver en la imagen, miren, es una porción de comida a base de carne roja y está perfectamente acompañado con un vino
tinto. ¿El postre se marida o se combina también con los vinos? Sí. Los vinos dulces son los grandes protagonistas y aquí podemos potenciar la dulzura de nuestros postres. Entre los vinos dulces tenemos el vino Porto, el Jerez o el Moscatel. Pero también podemos utilizar otro tipo de vinos. Por ejemplo, los vinos tintos pueden casar muy bien cuando consumimos postres elaborados con chocolate negro. ¿Ve? Entonces en los postres también tenemos que buscar esa combinación perfecta. Bien, habiendo escuchado el desarrollo de la clase y la combinación entre los vinos y las comidas, al cual vamos a denominar como maridaje, espero ustedes puedan, jóvenes estudiantes, encontrar la combinación de algunos otros platos que voy a sugerir en la actividad. En este tema, los términos que ustedes deben recordar con bastante claridad es identificarlos. Por ejemplo, si hablamos de un vino seco, les dije que es un vino agrio, sin azúcar. Semiseco es un poquito dulce y un vino tinto es de color oscuro, que puede ser también dulce o no. Entonces, resumiendo el tema en términos generales, vamos a deducir de que los vinos blancos se acompañan con carnes blancas y los vinos rojos con vino tinto. Ahora, tenemos que buscar el equilibrio. Es decir, si yo tengo o estoy consumiendo algunos bocadillos dulces, los voy a acompañar con un vino blanco que no sea muy dulce, para no ocasionar de repente demasiada o hostigarme al momento de consumirlos. Entonces, si como, por ejemplo, un plato de comida de carne y esta está bien condimentada, el mejor vino que voy a poder acompañar a este plato va a ser un vino tinto. Entonces, ven, hay que buscar ese equilibrio. Bien, jóvenes estudiantes, eso es todo. Voy a dejar el resumen de este tema y la actividad en la plataforma. Muchísimas gracias.